Mil mensajes. Hoy estamos con el número 767 y el 767 es muy concreto. Nos habla de un área específica y de una emoción. El miedo al sexo. Y este miedo al sexo que tantas repercusiones tiene en nuestra vida individual, en nuestra vida colectiva, inclusive cuando uno ve a muchos de los personajes más nefastos en la vida de la humanidad, en la historia de la humanidad, encuentra que todo pudo haber comenzado con un miedo a la sexualidad, con un miedo a esa expresión sublime del ser humano, a comunicarse con otros, con otras personalidades en el área más íntima y a través de lo que para muchos es el placer más intenso, el área del sexo y de la sexualidad. Y cuando hablamos entonces en este número, el 767, de los miedos sexuales, tenemos que clasificarlos en varios para poder tener algún orden específico y no perdernos en la riqueza del tema. El primero es donde aprendemos esos miedos, de dónde surgen, por qué surgen. Y lo fundamental es que a nuestro entender hay tres causas. El primero, el miedo a lo desconocido, el miedo a las diferencias, el miedo que realmente sentimos por todo lo que no conocemos. Y esto pasa y pasa durante mucho tiempo y pasó durante mucho tiempo en la infancia, en donde el acceso a todo lo que era sexo, todo lo que era genital, estaba cerrado por completo y también inclusive el acceso a las personas del otro sexo, a no ser por el padre, la madre, los hermanos, la familia, y aún así había muchas limitaciones al respecto. Entonces este miedo a lo desconocido es uno de los principales, yo creo que uno de los tres elementos fundamentales cuando queremos hablar de miedos sexuales. Y ese miedo a lo sexual se traduce luego en ese miedo al ejercicio de la sexualidad, que realmente es uno de los elementos que aparte del placer, por todo lo que está implicado en la parte animal y en la parte física de nosotros, los seres humanos, al tener la conciencia y al tener realmente acceso a la parte espiritual, entonces lo conectamos tal como lo conecta mucha gente a esta área específica del placer y el placer desde el sexo. El segundo elemento que hay que revisar siempre que haya un miedo sexual está el miedo a fallar, es decir, es el miedo a no ejercer muy bien la función. Y esto le pasa tanto a los hombres como a las mujeres. Los hombres le tienen mucho miedo realmente a que no vayan a tener la erección correcta en el momento adecuado y entonces ante tantas cosas se puede inhibir y esa es una respuesta que realmente gran parte de las veces es muy delicada, es muy fuerte, es muy intensa, pero también es muy delicada. Y con cualquier elemento que no controle y hay una falla en la erección, inclusive hay una falla en el momento de la eyaculación, entonces se transforman en dos procesos muy corrientes y que realmente requieren de una atención. ¿Por qué? Porque cuando se ha fallado una vez en la erección, se tiene realmente un miedo a seguir fallando continuamente. Y esto tenemos que tomarlo muchísimo en cuenta cuando nos enfrentamos a los miedos sexuales, en este caso del varón, en el segundo, que son los miedos a fallar. Pero también las mujeres tienen miedo a fallar y ese miedo a fallar se representa a través de una patología, de una contracción de toda la musculatura que impide el libre acceso al órgano sexual masculino, al pene, y es lo que se llama vaginismo. Y en el vaginismo entonces encontramos que gran parte de las veces son de tipo psicológicas y es miedo. Y ese miedo probablemente es miedo tanto a la penetración, pero hay un miedo a fallar, hay un miedo
que también se puede interpretar como la tercera causa muy interesante que está ligada, por supuesto, con todo. Hacemos una clasificación únicamente para entender mejor, que puede ser la falla que se deben al miedo al placer. Hay un miedo al placer, a esa entrega, a ese momento, esos momentos en los cuales la pasión, los sentidos pueden inundar primeramente el razonamiento, la razón, el razonamiento, y podemos pensar inclusive que se está enloqueciendo, pero posteriormente, realmente cuando la gente va tomando adiestramiento, va teniendo experiencia sexual, probablemente sí se evita ese miedo al placer, ese miedo sobre todo, no a la motivación, sino ese miedo tampoco a la satisfacción, es ese miedo al disfrute, ese miedo que lo puede hacer y mucha gente lo asocia con una pérdida de control. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estas son, a nuestro juicio, las tres grandes causas de ese miedo, de los miedos sexuales, que, como decimos, le amarga la vida, le ha amargado la vida a tanta gente. Hay mucha gente que realmente no se acercó nunca en la historia de la humanidad a ese proceso del sexo, del ejercicio sexual, de una sexualidad sana, y que realmente ha causado miles de tragedias, miles y miles de tragedias por no entender el movimiento del placer, de ese placer que desde el punto de vista sexual generalmente es con un coito, termina en un orgasmo y ahí viene entonces todos los movimientos que realmente son importantes en nosotros los seres humanos, en este aspecto de la sexualidad. Hay también que preguntarnos para qué el miedo sexual. Una gente que realmente no tenga muchas causas para tener un miedo sexual y lo sigue presentando, hay que investigar, sin duda alguna, qué ganancia le está sacando a ese miedo sexual. Y podemos encontrarnos con muchos elementos que realmente nos van a decir el para qué sirve un miedo sexual en cualquier personalidad. Puede ser para protegerlos de unas relaciones que no quieren asumir, puede ser para la protección, para no sentirse involucrado y no asumir un compromiso, es decir, es mayor el miedo al compromiso que el miedo, la capacidad que se tiene para establecerlo a través de una relación placentera. Entonces se está evitando el placer para evitar el compromiso. Así pueden existir otras, yo creo que decenas de causas en los para qué, que son realmente muy ricos y muy numerosos. Este es el número 767 de los 1000 mensajes que habla de los miedos sexuales. Ahora, estos miedos sexuales son los que probablemente han generado, tanto en la mujer como en el hombre, primero en el hombre, el machismo, es decir, toda esa patología de actitudes defensivas, ofensivas hacia la mujer, por el hecho de ser hombre, en el fondo lo que esconde es un miedo sexual, el miedo que tiene el hombre a la respuesta sexual femenina, que le tiene mucho miedo porque es superior. Y también ha dado origen probablemente a muchos casos de embrismo, que es la copia del machismo, pero sucede en una mujer, en los que realmente hay real competencia, sienten una real ejercicio de poder con la figura del hombre. Entonces hay toda una estructura defensiva sobre los cuales se pueden montar montones de causas. Este es el número 767, es un número muy complejo, los miedos sexuales, y vamos a quedar con un cuadro muy hermoso de Juan Carlos Díaz Méndez, un gran artista venezolano, lo tenemos en el fondo, y realmente les invito a que se comuniquen con este pintor, con su obra, a través de www.ventanadelarte.com. Ahí probablemente van a encontrar muchísimas obras de Juan Carlos Díaz Méndez, de otros artistas venezolanos, y será un placer para ellos también comunicarse con ustedes. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.